Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, tarde-noche. Todavía no son las 7 de la noche, pero por el cambio de horario y todo, pues ya está muy oscuro. Una vez más, estamos aquí en Corporativo Podcast. El día de hoy está con nosotros el licenciado Roberto El Reyes, quien es abogado postulante, licenciado en Derecho y Juicios Orales, diplomado en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y actualmente está estudiando la maestría en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la Universidad de Sureste. El tema de hoy es suspensión condicional del proceso. El licenciado Roberto es miembro del despacho Magaña Medina y Asociados. Pues, licenciado, un placer, te agradezco que estés con nosotros en esta tarde, que te haya dado un tiempo, ¿verdad? Porque sé que ustedes andan postulando y litigando, se les va el tiempo rapidísimo, ¿sí? Por favor, presente con la audición, todo tuyo. Sí, amigo, gracias, maestro. Pues, pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Con gusto, si hay otra oportunidad, pues con mucho gusto coordinamos y sin ningún problema, amigo. Y bueno, pues como bien dices, estoy cursando la maestría en Sistema Penal para Adolescentes y tengo un diplomado también del mismo sistema de justicia penal para adolescentes. Cursé la licenciatura en Derecho y Juicios Orales hace 4 o 5 años aproximadamente. Y pues evidentemente como he estado postulando, llevo 2 años aproximadamente postulando, específicamente en materia penal. Entonces pues es de gran interés para mí en especializarme, ¿no? En justicia penal para adolescentes porque como lo hemos visto, pues tú también eres compañero de la maestría, como lo hemos visto, es algo muy interesante tocar el tema de adolescentes y máxime, pues, cuando están en conflictos con la ley, ¿no? De ahí, pues, viene mi interés en la maestría, en la especialización, porque, pues, como bien sabemos, para intervenir en el sistema penal para adolescentes, pues tenemos que estar especializados, no podríamos solamente con la licenciatura en Derecho intervenir en el proceso penal para los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y como bien dices, voy a platicar un poco sobre el tema de la suspensión condicional del proceso. Recordemos que el sistema penal mexicano pues establece en el artículo 17 constitucional, cuarto párrafo, los mecanismos alternos de solución de conflictos y también las salidas alternas, ese es su fundamento legal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las dos formas de salida anticipadas, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, y también establece la única forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado. A diferencia de adolescentes, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, solamente prevé la suspensión condicional y el acuerdo preparatorio. En esta no prevé el procedimiento abreviado, sin embargo, pues es de mencionar que derivado de los principios que maneja el sistema integral para adolescentes, con un control difuso, hay jueces que dicen que solamente es un control difuso constitucional y no convencional para poder aplicar el procedimiento abreviado. Tenemos pues muchos criterios diferentes, ¿no? Las personas que nos dedicamos a litigar sabemos que por una parte es lo que nos dice la ley, pero pues es real, es muy real que también ya en audiencias, ya en la práctica, pues también la otra parte es el criterio de los jueces. Aquí en la Ciudad de México, cuando empezó el sistema penal para adolescentes, si no mal recuerdo, habían 11, 12 jueces, de los cuales 9 aproximadamente estaban de acuerdo en hacer esta ponderación no, del procedimiento abreviado. Es importante mencionar esto, aunque pues no es parte del tema, pero sí es muy importante, ¿no? Porque es correspondiente al fundamento legal pues de estas salidas alternas y de la forma de terminación anticipada. Solamente es como introducción. Tratándose específicamente de la suspensión condicional del proceso, creo yo, desde mi punto de vista, es una salida muy noble para las personas que son imputadas por un delito en sí, pues, que es la suspensión condicional del proceso. Como te comentaba, pues es una forma
es una solución alterna de terminar un procedimiento. La suspensión condicional del proceso, esta forma alterna de terminar el proceso puede solicitarla el Ministerio Público o el imputado. En la práctica, pues nunca he visto que la solicite el Ministerio Público, ¿verdad? Siempre es pues la defensa para precisamente pues que el imputado se acoja a esta salida alterna. Eh, la suspensión condicional del proceso y también para el sistema de adolescentes la solicita el Ministerio Público o en sí el adolescente, ¿no? Vuelvo a repetir, pues en la práctica el Ministerio Público pues no es quien la solicita, ¿no? Ni siquiera a menudo, siempre es la defensa. En la suspensión condicional del proceso, pues uno de los fines es la reparación del daño, ¿no? Que a su vez es uno de los fines de nuestro sistema penal, pues mexicano, ¿no? Entonces, esta forma de solución alterna, pues, ¿a qué invita? Pues realmente a eso, a la reparación del daño. Aquí sí hay una gran diferencia, ¿no? Tratándose de adultos, pues una reparación del daño integral. Tratándose en un tema de adolescentes, por las circunstancias personales, las condiciones del adolescente, pues ahí no es tanto pues una reparación integral del daño, ¿no? Que pues igual hay muchos criterios, pero pues la diferencia pues la vamos adquiriendo o conociendo a través de la especialización, ¿no? Porque pues evidentemente cuando uno se especializa en materia penal para adolescentes, pues sí, no es las mismas condiciones de un adolescente que las que tiene un adulto, ¿no? Entonces sí hay, a lo mejor es un poco, pudiéramos decir un poco contradictorio, pero no, o sea, sí es, la finalidad es la reparación integral del daño, pero pues tratándose en adolescentes, pues es complejo, porque pues también la ley prevé en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que la reparación del daño debe de ser proporcionada por el adolescente, ¿no? Fíjate, creo que te interrumpa, precisamente es un tema que platicábamos en la especialidad. Nos decía la maestra que nos dio, ¿no? Una de las docentes, bueno, sí creo que es, y nos comentaba, dice, bueno, es que si la ley dice, ¿no? Que el adolescente tiene que ser el mismo el que realice el pago de la reparación del daño. Pero platicábamos y decíamos, pero ¿qué pasa cuando él ya cumple los 18 años, cuando es mayor de edad, independientemente de que haya sido o haya realizado la suspensión condicional cuando obviamente era adolescente, ¿no? Tenía 17 años. Pero si dentro del lapso a lo mejor de que él termina la parte, la víctima, pudiera solicitar la reparación del daño integral, pero en materia civil, ¿no? Pudiera decir, una vez de que ya haya cumplido 18 años o 19 años y que además tenga un trabajo, que tenga una fuente económica, y eso es lo que platicábamos, ¿no? Precisamente, por eso ahorita que comentas la importancia de saber la especialización en justicia para adolescentes, ¿no? O sea, es lo que dice la ley, pero vamos a ver un poquito más qué tanto se puede hacer en el sistema, ¿no? Las estrategias, ¿no? Una de las estrategias que nos decía la maestra, ahora dice, pues, ahí dice la ley, pero y si cuando cumpliera 18 años, y si ya tiene un trabajo, a la cosa le podemos cobrar la reparación del daño integral, ¿no? Entonces, sí es una de las diferencias, efectivamente, como bien lo comentas, cambia un poquito el, el sistema, es muy poquito lo que cambia, ¿no? Hablabas un poquito del juicio abreviado, de control difuso, también como introducción que platicabas, control difuso de constitucionalidad y algunos en que no entra de convencionalidad. Bueno, yo considero que sí entra de convencionalidad, porque precisamente es de los convenios y tratados que el Estado mexicano haya firmado con la aprobación del Senado, de los cuales forman parte también del ordenamiento legal jurídico de nuestro Estado mexicano, ya que pasa a ser parte de una fuente formal del derecho. Así ¿No? es. Entonces, yo creo que también, como tú le decías muy acertadamente, los criterios de los juzgadores varían mucho, ¿no? Es más, ahí yo conozco algunas autoridades jurisdiccionales que a lo mejor no saben, todavía no conocen bien el control difuso de constitucionalidad. Entonces, el control difuso de convencionalidad les va a costar un poquito más trabajo, porque tienes que dejar de aplicar una ley secundaria
para poder hacer valer, en este caso poner la Constitución, ¿no? Como bien lo establecíamos y lo que manejabas en el artículo 17 y 18 constitucional que te habla de la justicia integral para los adolescentes, ¿no? Y si nos vamos al primero constitucional, párrafo segundo, en relación con el 133 constitucional que nos habla del principio de convencionalidad. Entonces ahí podemos meter el control difuso de convencionalidad. Pero entonces aquí el problema es de que a veces la autoridad, no todos, mira, tienen mucha carga de trabajo y a veces no tienen todas las herramientas, a lo mejor el Estado no les brinda las herramientas necesarias como para, ¿sabes qué? Te voy a pagar un curso, vete al extranjero a estudiar, tómate un curso, a lo mejor por línea en el extranjero, un curso de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Privado. A lo mejor no las tienen esas herramientas, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver cuando estemos de la audiencia y estemos nosotros postulando. Y es donde te vas a dar cuenta cómo es que a lo mejor el órgano jurisdiccional no tiene la capacitación, ¿no? Actualmente lo hemos visto con los nuevos jueces y juezas que han entrado, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es importante, amigo. ¿Qué más, amigo? Platícanos del proceso de la situación condicional del proceso. ¿Qué nos comentaste? Se tiene que hacer el pago de la reparación del daño íntegra, ¿no? Fíjate que ahí no sé si te ha tocado, amigo, que en ocasiones viene, por ejemplo, si hablamos del delito de violencia familiar, ¿no? Y entonces la psicóloga determina que tiene que ir a lo mejor a 20 terapias psicológicas. Cada terapia, conforme a la Ley General de Salud, está aproximadamente en 1,650 pesos. Entonces, cuando tú haces la cuantificación de las 20, estamos hablando de más de 30,000 pesos, 34,000 pesos aproximadamente. Y cuando te meten y te ponen, gasté tanto en pasajes, en Uber, en comidas, gasté tanto del asesor, y de repente tienes una cuenta a lo mejor de 70, 80,000 pesos en la reparación del daño integral. Y aquí uno de los requisitos indispensables en la suspensión condicional es que se realice el pago de la reparación del daño, ¿no? Así es. Que puede ser diferida, ¿no? Hasta en 3 años, ¿no? Así es. Pero ahí, amigo, no sé si te ha tocado en la práctica que te diga tu representante, si tú vas por el imputado, oye, es que yo no le puedo pagar los 70. ¿Qué pasa? Sí, normalmente, forzosamente les dices, ¿sabes qué tienes que pagar si no te lo dan? O tratas de hacer una argumentación antes, pues. Sí, mira, es importante el tema que tocas porque tuvimos un caso en el despacho en donde el juez autorizó la suspensión condicional del proceso, pero no con la cuantificación que se llevaba. Entonces, el juez en ese momento, yo no estuve en la audiencia, pero pues evidentemente, pues, me enteré, ¿no? De cómo se llevó la audiencia y que el juez en ese momento se manifestó y dijo que en sí, pues, esta salida alterna, pues tampoco era como para abusar o para tratar de que la víctima, pues, quisiera, pues, como tú dices, inflar el monto de la reparación del daño, ¿no? Y no recuerdo exactamente, y para no mentir, en cuánto estaba, pero pues el juez la autorizó, pero el juez se atribuyó, o sea, tomó esa parte, se tomó la atribución de bajar la cantidad de la reparación del daño. Evidentemente, pues en ese asunto se metió recurso y demás, pero pues sí es importante, lo que yo te decía, la ley dice una cosa y las personas pues que postulamos, bien sabemos que a lo mejor las personas que solo se dedican al estudio dicen, porque me ha tocado, ¿no? Platicar con personas que solamente estudian y dicen, oye, pero es que la ley es clara. Pues sí, pero evidentemente en las audiencias, ¿quién es el que dirige la audiencia, no? Es el juez y así como hay tantos jueces, son todos esos los criterios que hay, ¿no? Que evidentemente cuando hay violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos de víctimas o de los imputados, pues sí se plantean los recursos que son pertinentes, ¿no? Pero sí también es un hecho de eso que es importante, los jueces, ¿no? Y sus criterios. En relación retomando un poquito el tema de la suspensión condicional del proceso, bueno, para que proceda la suspensión condicional del proceso, en adultos se requiere que la persona imputada, porque pues ya tendría que tener, ya tendría que estar vinculado al proceso, haya sido vinculado por un delito que su penalidad, la media aritmética no exceda de 5 años.
Por ejemplo, retomando el delito de violencia familiar, que aquí para la Ciudad de México la pena es de 1 año a 6 años. Entonces, si hacemos la suma de la mínima, que es 1 año, a la máxima de 6 años, nos da 7 años. Evidentemente, pues la media aritmética de esta suma de 7 años, pues nos dan 3 años, 6 meses. Este delito, como todos aquellos que no excedan la media aritmética de 5 años, es procedente solicitar esa suspensión condicional del proceso. En este sentido, hablando del sistema de adolescentes, la ley nos prevé en adolescentes que se podría autorizar siempre y cuando el delito no sea vinculado, no, el adolescente no esté vinculado por los delitos que marca el 164 del ordenamiento penal para adolescentes, que son los delitos que ameritan internamiento. Pero pues ahí es un tema muy importante, ¿no? También, a mi consideración, también hay que hacer valer los principios propios del sistema penal para adolescentes que debemos de aplicar a los adolescentes la ley más favorable, ¿no? Entonces también aquí es como otro tema de un control difuso constitucional y en su oportunidad pues también convencional, ¿no? Porque es muy clara la ley del sistema penal para adolescentes, un adulto no puede tener mayores beneficios que los que tiene un adolescente. Entonces, pues sí es un tema también a debatir, pero pues también fundamental, ¿no? En ese sentido. Para que también proceda la suspensión condicional en adultos, nos dice la ley que no debe de haber oposición fundada de la víctima u ofendido. Aplica lo mismo para el sistema de adolescentes. No debe de haber oposición de la víctima u ofendido, pero pues es importante tomar en cuenta que debe de ser fundada. Lo único que pudiera fundar esa oposición es el tema de la reparación del daño, pero también el mismo Código Nacional nos prevé que no deja, más bien se dejan a salvo los derechos de la víctima o ofendido para que esa reparación del daño integral se haga valer posteriormente, como lo comentabas, por la vía civil. Entonces, porque yo he solicitado suspensiones condicionales desde audiencia inicial. Evidentemente, pues, como sabemos, en audiencias iniciales, pues no va a cuantificar la reparación del daño. Hay jueces que sí se han pronunciado, que procede, hay otros que no, hasta tener la cuantificación. Entonces, pero pues también es un hecho que el Código Nacional nos habla de que se deja a salvo los derechos de las víctimas u ofendidos para que lo puedan hacer valer por la vía civil. También, como procedencia para adultos, esto no aplica para adolescentes, nos dice que si un adulto ya se acogió a esta salida alterna, tuvieron que haber pasado 2 años de su cumplimiento o 5 de haber incumplido en una salida alterna como la suspensión condicional. Entonces, este es un requisito más de porcentabilidad para la suspensión solamente para adultos. Para el tema de adolescentes, pues no, la ley no establece que como en adultos, que haya tenido 2 años de cumplimiento o 5 de su incumplimiento. Eso solamente para adultos. Y también, ¿cuándo es oportuno solicitar al juez pues esta salida alterna? La oportunidad para solicitar esta salida alterna pues es desde que se vincula a proceso, tanto al adulto o al adolescente, hasta antes del auto de apertura a juicio. Entonces, desde audiencia inicial hasta antes de apertura a juicio, pudiera ser también en la propia audiencia intermedia, solicitarle al juez y hacer el planteamiento para esta salida alterna, tanto para adultos como para adolescentes. También hablábamos de que la suspensión condicional requiere un plan de pagos de la reparación del daño. Eso es muy importante porque evidentemente, pues, si no, uno como abogado no plasma, no manifiesta ese plan de pagos, por así decirlo, que va a entender la reparación del daño, pues no es vinculante, ¿no? No es procedente. ¿Por qué? Porque pues es lo que comentábamos al inicio, es uno de los fines tanto del sistema como de estos medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, cuando solicitamos la suspensión condicional, tanto en adultos como en adolescentes,
pues ya tenemos que tener un plan estructurado de pagos de la reparación del daño. Si es en audiencia inicial, pues lo que se haya cuantificado hasta ese momento, o si es en otras audiencias, antes de la intermedia o inclusive en la intermedia, pues con lo que esté cuantificado en ese momento. También aquí importante para adultos, el plan para la reparación del daño puede ser desde los 6 meses hasta 3 años. En adolescentes, sí prevé la ley que es para poder cubrir este plan es de 3 meses a un año. Entonces, igual para las condiciones. Es otro tema. La suspensión condicional, aparte de la reparación del daño, pues también nos tenemos que, el imputado se tiene que acoger a ciertas condiciones. El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prevé las mismas 14 que vienen en el 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son para adultos, pero adicional también prevé, me parece que son 7 u 8 adicionales para los adolescentes, ¿no? Entonces, es importante hay que hacer mención de esto porque entre las que más que se escogen o que se proponen al órgano jurisdiccional, pues es que el imputado viva en determinado lugar, como medida cautelar también, bueno, ahí no es que sea una medida cautelar, pero es muy similar, porque también pues, lo prohíben las medidas cautelares, que deje de frecuentar personas o lugares, a lo mejor si es un tema de violencia familiar, pues que tome terapia, ¿no? En ese sentido, de violencia contra la mujer o contra, relacionado pues al delito por el que se le vincule. Eso no es necesario para un tema de adultos, pero para un tema de adolescentes sí es necesario que las condiciones sean específicas por el tema que se le está vinculando al adolescente. Ahí hay otra diferencia. Aquí, bueno, uno de los maestros del diplomado, pues él refiere, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, el sistema penal para adultos y para adolescentes es prácticamente igual, solo que para adolescentes hay modalizaciones. Y sí es cierto, son estos cambios que prevé adicionales el sistema penal para adolescentes, ¿no? Y porque lo que hablábamos, pues no es lo mismo hablar de una persona adulta que cometa un delito que pues un adolescente, ¿no? Bueno, en ese sentido, en referencia de las condiciones, el adolescente, pues aparte de esas 14, tienes, te repito, no recuerdo exactamente ahorita, son 7, 8 aproximadamente, que son solamente pues para el adolescente, ¿no? Evidentemente, no tenemos que acogernos a 8, a 10, a 12, ¿no? Solamente pues las que más sean pertinentes, ¿no? Evidentemente, en un tema de adolescentes, pues sí hay el órgano jurisdiccional, sí se enfoca específicamente a que estas condiciones tengan relación con el delito que se le vinculó al adolescente. Y algo muy importante también, para acogerse a esta salida alterna, no es necesario que el imputado acepte la responsabilidad o que diga, sí cometí el delito, como a diferencia de un procedimiento abreviado. Aquí solamente con que se hayan, como ya lo habíamos manifestado, ya se hayan vinculado a proceso, El delito no exceda de 5 años. exactamente la media aritmética, y que no haya oposición fundada por la víctima, pues procede, ¿no? Obviamente, pues como defensores, cuando nos toca ser defensores, tenemos que tener ya nuestro plan de la reparación del daño y mencionar en una audiencia al órgano jurisdiccional a qué condiciones se va a acoger el imputado. Entonces, es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta esto porque de otra forma, pues no podríamos hacer valer una suspensión condicional del proceso. Y como yo mencionaba, la verdad me parece a mí una salida alterna muy noble porque si se cumplen las condiciones en el tiempo que se haya acordado y el pago del plan de la reparación del daño, los efectos que tiene esta suspensión condicional es un sobreseimiento, una extinción de la acción penal, ¿no? Entonces, evidentemente, pues cuando una persona imputada, ya sea adulto o adolescente, lleva a cabo estas condiciones por el tiempo que se fijaron y adicional también cubre esa reparación del daño,
pues ese beneficio, pues creo que es muy grande, ¿no? O sea, que tiene como, ¿no? Sentencia absolutoria, sí, un sobreseimiento, y pues eso es, creo yo, muy benéfico, ¿no? Para tanto adultos como para adolescentes también. Sí, fíjate que lo que comentabas hace un instante, de uno de los también, y que debe uno de hacerlo valer y acreditar es la residencia, ¿no? Donde va a estar habitando, ¿no? La persona que se somete a esta suspensión condicional a proceso, porque hay ocasiones que no sé si te ha tocado, que dicen, ¿sabes qué? Cometí el delito en la Ciudad de México y vive en el Estado de México. Y que hay ocasiones que dice el Ministerio Público, ¿no? El asesor político, es que se va a sustraer, no va a dar cumplimiento porque está en otra entidad federativa. No sé si te ha tocado algo así. Sí, amigos, sí nos ha tocado, sin embargo, pues también ya hay, no es jurisprudencia, son tesis aisladas, pero son criterios orientadores, en donde precisamente hicieron valer esa situación, ¿no? El hecho de que el imputado esté siendo juzgado y lleve el proceso en una entidad, pues no significa que por vivir en otra, pues se presuma que se vaya a la fuga, ¿no? Entonces, porque sería violatorio también, pues, de derechos fundamentales de la persona imputada. Recordemos, pues, que este sistema protege tanto a la víctima, porque tiene derechos, pero también las personas imputadas tienen derechos dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, ya hay tesis que se hacen cargo de esas situaciones. Y fíjate que en una audiencia, no hace mucho, el Ministerio Público lo refirió, pero pues evidentemente argumentando estas situaciones, pues sí, el órgano jurisdiccional dijo, pues sí, pero pues ya está, podríamos decirlo, un poco superado, ¿no? Porque aunque no son jurisprudencias, pues sí son tesis aisladas que son orientadoras, ¿no? Así es. Y ya depende también de como defensa, cómo lo argumentes, ¿no? Y la hagas concatenar, ¿no? Con algún otro dato de prueba que tengas, o medio de prueba que tengas, para que pueda prosperar la suspensión condicional. Normalmente, ¿qué te ha tocado en la suspensión condicional? ¿A qué se condiciona normalmente? Podríamos, por ejemplo, el delito de violencia familiar. Tres, cuatro condiciones le ponen. Mira, ¿qué crees? Que la verdad, cuando hay ese tipo de delitos o inclusive algún otro, yo los fijo, son tres, que es vivir en determinado lugar, no acercarse a la víctima o ofendidos, testigos y también dejar de frecuentar ciertos lugares. También lo que yo luego refiero es someterse a la vigilancia del juez, que esto quiere decir, pues, en medidas cautelares, a lo mejor una firma periódica, bimestralmente, trimestral, y por último digo, o cualquier otra que su señoría, pues, tenga bien señalar, ¿no? Entonces, esas son las básicas que yo he utilizado en audiencias de suspensión condicional, porque evidentemente, pues, también hay que procurar, pues, no hacer incumplir al imputado, ¿no? Si yo como defensa empiezo a señalar condiciones que pudieran ser que el imputado no las vaya a cumplir, pues evidentemente pues es una afectación para el imputado, ¿no? Entonces, yo trato de que solamente estas tres y adicional le comento al juez, ¿no? Su señoría, alguna otra que usted tenga bien indicar. Entonces, de base son estas tres y pues mencionarle, ¿no? Al órgano jurisdiccional que pues si cree que alguna otra es pertinente, pues pudiera manifestarlo, ¿no? Pudiera hacerse cargo. Oye, pues, ¿cómo has manejado la cuestión de la condición al término? No sé, para adultos, para adultos, a un año y medio, y no se te ha contravenido con el pago de la reparación del daño si el imputado no tuviera toda la cantidad económica para poderla cubrir en el mismo plazo que se quiere condicionar. Vamos a poner que un año. Y que ya, ¿sabes qué? Yo hasta dentro de yo puedo realizar el pago durante 2 años, pero quiero estar condicionado a un año. ¿Te ha tocado? Forzosamente dices, no, mire, si va a ser el término de que va a ser de 2 años, es condicionado a 2 años. ¿Te ha tocado? Sí, mira, en una ocasión acudí a una audiencia, no como público, y precisamente, ¿no? Este cliente llegó al despacho donde yo inicié y precisamente creo que ya se había cumplido la suspensión, o más bien el plazo, un mes antes,
solicitar una audiencia para ver si había oportunidad de extender el plazo de la suspensión condicional, porque justo no alcanzaba a juntar la cantidad requerida, ¿no? Que ya se había pactado. Entonces, pero también la ley nos prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales que cuando hay estas circunstancias, hay incumplimientos, evidentemente, pues la víctima, el Ministerio Público, lo hace valer con el juez por medio de audiencia, ¿no? Pero hay oportunidad para el imputado de que se extienda a consideración del juez, justificando también, se extienda el plazo hasta por 2 años más. En este caso en específico que te comento, creo que le faltaban como 5,000 pesos a la persona, al imputado, ¿no? Para poder cubrirlo. Y el imputado dijo, no, pues en un mes yo podría cubrirlos, ¿no? Entonces ahí no es que el juez diga, pues los 2 años o que el imputado lo haya pedido, ¿no? Creo que nada más el imputado dijo, pues un mes, creo yo que en un mes lo junto, y se extendió por un mes. Pero pues a pesar de que a lo mejor no sea de esa manera, pues sí, la ley también del Código Nacional nos dice, ¿no? Que por cualquier incumplimiento, haciéndolo valer, justificando también ese incumplimiento, el juez puede ordenar pues que el plazo se extienda hasta por 2 años más. Y a diferencia de adolescentes, también pasa lo mismo, pero solamente se puede extender por un año más, ahí no por 2 años. Sí, pareciera que no, pero el sistema integral de justicia para adolescentes que aporta tiempo, ¿no? No nada más en esa cuestión condicional. No lo hemos visto, ¿no? En la escuela, que te aporta el de la etapa de investigación complementaria, el de la etapa de pulso oral, entonces te va aportando, ¿no? Plazos y términos, ¿no? La justicia fue integral para adolescentes, a diferencia de adultos. Así es, amigos. Sí, y porque es importante, ¿no? Tomar en cuenta lo que mencionábamos a un inicio, o sea, no es las mismas circunstancias por las que comete el delito una persona adulta que por las que comete, pues, un delito o un hecho, un hecho que la ley señala como delito, pues una persona adolescente, ¿no? Aquí lo importante y la diferencia, una de las modalizaciones del sistema de justicia penal para adolescente, es que en el sistema de adolescentes sí se toman en cuenta las circunstancias personales de los adolescentes, que son las circunstancias que hacen que estén en conflicto con la ley, ¿no? Evidentemente también es importante tomar en cuenta que solamente se pueden utilizar para el beneficio de las personas que son imputadas y que son adolescentes. La misma ley en el de penal para adolescentes prevé que nunca se va a utilizar las circunstancias personales en perjuicio de los adolescentes, ¿no? Y obviamente en el sistema de adultos, pues no importan las circunstancias personales ni las condiciones, el modo de vida de una persona adulta. Entonces, sí son modalizaciones, pero pues ahora que lo estamos estudiando, pues vemos realmente, ¿no? Porque la importancia de la especialización en adolescentes, porque sí, o sea, son situaciones que no son las mismas de un adulto que de un adolescente. Precisamente por la ley es más flexible, ¿no? Y pues nos lo deja muy claro. Todos los beneficios o principios que tiene un adulto los van a tener los adolescentes, máxime también los principios que son propios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que vienen del artículo 12 hasta el artículo 32, ¿no? Obviamente, pues la ley más favorable, mínima intervención, que también se ocupa en adultos, pero aquí en adolescentes, pues es más enfático, ¿no? Por eso también es los tiempos reducidos. No podemos llevar un proceso de adolescente, pues con el mismo tiempo de un adulto, ¿no? Porque pues también la afectación no es la misma. Fíjate que ahorita que estás platicando esto, ¿qué te gusta más litigar o postular? ¿En adolescentes o en adultos? Mira, no he tenido la oportunidad de litigar en adolescentes. Sin embargo, solamente en adultos. Sin embargo, creo que cuando pues ya empiece a postular o litigar en adolescentes, creo que por el tema que implica un adolescente, pues creo que me pudiera gustar más adolescentes. Sin embargo, pues lo que comentábamos es el procedimiento es muy similar, solamente son modalizaciones y los tiempos reducidos. Entonces, creo yo que
no lo he litigado en adolescentes, sí me he estado preparando para ello, pero pues sí creo que el tema de tratar, ¿no? Con los adolescentes y ver todas las circunstancias que hacen que delincan, pues sí es como muy importante, ¿no? Y creo que pudiera gustarme más en adolescentes, pero pues eso no, como que no cambiaría, ¿no? Las circunstancias, porque pues también me gusta mucho la materia penal. Precisamente, pues, como que mi experiencia solamente es en materia penal. Si tú me hablas a lo mejor de ciertas situaciones de civil, familiar, mercantil, pues sí, como que no te voy a entender mucho, pero pues en penal sí, sí trato, ¿no? De abogar. Más materia penal, ¿no? Exactamente. De adolescentes y todo, ¿no? El diplomado que tomas, ¿cuántas horas te dieron el diplomado? Mira, ese diplomado está por concluir. Choca un poco porque ya se me empalmó. Ese diplomado estaba para concluir en agosto de este año, lo tomé desde el año pasado, son los días sábados de 3 de la tarde a 7 de la noche. Había ocasiones que, pues, la verdad, tenemos un muy buen maestro, él es defensor público, precisamente de adolescentes, y él podría yo decir que es uno de los servidores públicos que les fascina su trabajo, porque tan es así, no sé, nos hemos llevado clases, en teoría están programados de 3 a 6 de la tarde. No, pues que no nos alcanza el tiempo a las 7. Había clases, tuvimos 2, 3 clases, a las 8 9 de la noche terminábamos, ¿no? Entonces, pues ahí ves y conforme lo que él pues nos daba, ¿no? Como todas sus estrategias, casos prácticos y demás, ahí ves como que el interés que tenía, ¿no? Precisamente por eso, y en una reunión que estábamos, yo le mencionaba, ¿no? La verdad, creo que es un muy buen maestro, un muy buen servidor público, tan es así, pues, que hizo que también me exactamente, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues yo tomo la decisión de meterme a estudiar la maestría para seguirme preparando, porque pues sí, sí veo, ¿no? La diferencia entre un diplomado y pues una maestría. Entonces, es de eso, amigo. El diplomado estaba contemplado creo que para 230 horas, algo así. Ya haciendo la suma, pues van a salir más de 300 horas, porque te digo, se recorrió, ya estamos por terminar el diplomado, pero sí es lo que te mencionaba, ¿no? Pues la maestría la tomamos los sábados, pues luego choca un poco con el diplomado, y lo bueno que también en el diplomado, pues las clases son en línea, y pues ya las retomo, ¿no? En la semana, para ponerme al corriente. No, pues te felicito que estés haciendo doble esfuerzo, ¿no? Bueno, pues ya para concluir, tú comentabas algo, tiene un gran beneficio esta suspensión condicional porque se sobresee el delito, ¿no? De transacción, ¿no? Entonces extingue el delito, Así es, ¿no? ¿no? Y queda sin antecedentes penales, ¿no? Así es. Así es. Siempre y cuando se cumplan con misiones y Cuando se va a cabo la reparación del daño, ¿no? Entonces es un excelente beneficio para toda aquella persona que haya delinquido y que esté dentro del parámetro del cual se permite, ¿no? Esta suspensión, ¿no? Condicional, lo que decías, que se haga la reparación del daño, que sea un delito que la pena aritmética no sea de 5 años, que la víctima esté de acuerdo, ¿no? También no se opongan, ¿no? Pero la posición debe ser fundada. Y si se pone, debe de ser fundada. Exactamente, no oponerse porque no quiero. Porque fíjate, perdón que te interrumpa, si hemos tenido asuntos, ¿no? Que más en violencia familiar, las víctimas, es que yo quiero que estén en la cárcel. Pues una cosa es lo que queremos, ¿no? Porque pues de querer muchos dentro del sistema, pues queremos muchas cosas, ¿no? Pero pues la ley es un beneficio que tiene cualquier persona imputada que no exceda la media aritmética de 5 años, ¿no? Y eso evidentemente, pues, ¿qué garantiza? Pues que el imputado no esté bajo una prisión preventiva justificada, o que al término de un juicio, pues, esté pues sí, ¿no? En prisión. Entonces, es importante hacer valer esto porque pues es un beneficio que tienen las personas imputadas, ¿no? Estas salidas alternas, y que si da para que la persona se acoja a alguna de estas, pues no tendría que haber oposición, ¿no? Porque es también un derecho de las personas imputadas. La oposición siempre debe de ser fundada. ¿Y qué es lo que la va a fundar? La reparación del daño.
pero lo que hablábamos, pues también está la otra puerta de que eso lo haga valer por la vía civil. Sí. Y gente que también recorta gastos económicos para el diputado, porque ya no se avienta en juicio, ¿no? No es lo mismo pagar un procedimiento de juicio oral a pagar, pues, esta suspensión, ¿no? Que es un trámite mucho más pequeño, ¿no? Y que el término de la audiencia ahí mismo lo puede solicitar, ¿no? O como si lo estoy mirando, lo pudiera solicitar, ¿no? Como decías, antes del inicio de la audiencia de juicio oral, ¿no? Que pudiera ser. ¿Con qué cerramos, Dick? Sí, amigo, mira, pues es importante hacer mención de que cuando se da la suspensión condicional, al término de la audiencia, la persona imputada tiene que acudir a la unidad de gestión judicial para que le entreguen un oficio en el cual se va a inscribir en medidas cautelares, porque se tiene que llevar pues un control, un seguimiento, y quien lo lleva pues la unidad de medidas cautelares. Entonces, es importante también referirlo. Precisamente para que si hay un incumplimiento, medidas cautelares da aviso a las partes para que ya sea la víctima o el Ministerio Público, pues lo haga valer ante el juez, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos concluir con que lo que yo decía al inicio, es una salida alterna, pues muy benéfica para los imputados, ¿no? Siempre y cuando pues estén dentro de los requisitos de procedencia, de oportunidad, y cerrando pues con que al finalizar esta suspensión, pues queda en la extinción de la acción penal. Esto lo puede hacer el juez de oficio o a solicitud del imputado, ¿no? Que es el que pues tendría que solicitarla al término de estas condiciones del plan, solicitar el informe a medidas cautelares en donde refiera que ya dio cumplimiento a la suspensión para posteriormente solicitar una audiencia en donde se decrete el sobreseimiento. Así es también. Pues da tus redes sociales, tu teléfono, te pueden encontrar, público. Sí, mira, en Facebook, en Twitter y creo que también en Instagram, estoy como Gael Reyes, mi teléfono en 55 74 44 80 77, como diríamos, ¿no? Los abogados 24/7, y es lo que vale nada más, amigo, un poco el Instagram, Facebook y el TikTok, un poco. Muy bien, pues está licenciado, especialista en Derecho Penal y se está especializando también en justicia penal para adolescentes, ¿no? Donde muy pronto ya vas a poder estar ahí también postulando y litigando, ¿no? Así Pues es. les agradecemos.